2021 se llama, para diferenciarlos de los del año pasado, para que no nos equivoquemos cuando hay alguna consulta o por los trabajos prácticos, etcétera, etcétera. Así que ustedes tienen que entrar en el CUP donde dice Geología para Ingenieros 2020. La carrera, esta asignatura se divide en un aspecto, una o dos unidades que hacen referencia a un contexto, para darle un contexto a lo que van a estudiar. Luego, la otra parte hace referencia a los materiales. Cuando yo hablo de materiales, es minerales y roca con la que ustedes se van a encontrar posiblemente en su actividad profesional. Minerales y rocas, no es que van a hacer mineralogía ni van a estudiar rocas, sino que vamos a ver qué tipos qué composición están de mineral la forma una roca. Por eso cuando hablamos de roca siempre debemos tener lo siguiente, una asociación de minerales. En estas dos, en esta primer parte donde van a ver los materiales, van a ver los tipos de roca y vamos a hablar sobre suelos. Suelos lo vamos a ver desde el punto de vista de su génesis, es decir, cómo se originan estos terrenos, que normalmente es lo que uno puede encontrarse en la naturaleza y en la cual, por ejemplo, aquí en Santiago del Estero vamos a ver que la gran mayoría de las obras están fundadas sobre estos tipos de terrenos. Profe, le hago una consulta ahora que frenó. Nosotros cuando entramos al CUB para inscribirnos en la materia, en matricularnos en Geología para Ingenieros, en la 2021 no nos deja matricularnos todavía. Ah, bien. Bien, puede ser que no esté habilitada la opción, ¿no? ¿Está? Ya voy a preguntar, voy a revisarla y lo vamos a tratar de solucionar, ¿sí? Porque es probable que sea ese el motivo por el cual no puedan entrar. No. Yo voy a tratar ahora de entrar a la página, vamos a compartir donde podamos ver la asignatura Geología para Ingenieros, el curso. ¿Están viendo? ¿Se ve en la pantalla? Sí, profe. Bueno. Ustedes ahí, esto es una copia de la de 2020, pero todos estos prácticos son los que hay que realizar y que han realizado el pasado año.
El año pasado, como hubo este problema de tantas cierres que hubo por la pandemia, entonces nosotros habíamos suspendido las actividades de laboratorio. Las actividades de laboratorio precisamente están referidas al reconocimiento de minerales, rocas y en la parte de suelo. O sea, generalmente hace alusión a los materiales con los que se pueden encontrar ustedes a posteriores en la vida profesional. Superado esa instancia de trabajos prácticos, que ustedes acá están viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos prácticos, como ustedes pueden ver, estos prácticos, luego el profesor que trabaja conmigo, que es el profesor Juan Cruz Tasso, él se encarga de la parte práctica y colabora con nosotros una compañera de ustedes, Paula Coronel, que es ayudante estudiantil. Entonces, nosotros a través de Paula, entro en contacto directo con ustedes por cualquier eventualidad, o sea, que cualquier circunstancia, ustedes diríjanse a Paula y Paula seguro ella me va a consultar. Fundamentalmente en las actividades, no actividades, sino referido a todas las clases teóricas. Luego está la parte práctica, en la cual a través de Paula o directamente del profesor, muchas veces él directamente entra en contacto con ustedes y lo que hace el profesor es brindarles una respuesta a la inquietud de ustedes. Fundamentalmente en lo que se refiere a los trabajos prácticos, y obviamente él no tiene ningún inconveniente para aclarar cualquier concepto de la teoría, porque obviamente él está en condiciones de responderlo, está capacitado, es un colega geólogo, o sea que no va a tener inconveniente en evacuar cualquier duda. Bueno, acá ustedes están viendo la página de trabajos prácticos. Ustedes van a ver que por ahí se repiten. Todo esto lo vamos a ir reordenando durante este año. Acá lo que están viendo, geología para ingenieros, conceptos generales del planeta Tierra y estructura. Es decir, esta vendría a ser la primera de las unidades. Luego, ustedes tienen abajo la Tierra en el universo, el sistema solar, origen, evolución de la Tierra, composición, edad, características físicas, masa, densidad, son calor terrestre, qué son las áreas continentales, cuencas oceánicas, estructura interna de la Tierra, según su composición y comportamiento mecánico. De estos temas, lo que centralmente voy a hacer hincapié en la estructura interna de la Tierra. Es decir, cuando nosotros nos abocamos a la estructura interna de la Tierra, nos vamos a referir a cómo
está constituido desde la superficie terrestre hacia el centro de la Tierra. Esto es lo que vamos a entrar a ver más luego. Y a partir de ahí vamos a ir abordando otros temas relacionados. Ustedes van a ver aquí lo siguiente. Después de lo que es las unidades temáticas, van a encontrar temas, por ejemplo, estructura interna de la Tierra, que es lo que vamos a ver más luego. Son todos meteoritos o tiempos geológicos, son todos apuntes en la cual ustedes pueden consultarlos. Pueden consultar. El que esté indicado dentro de los aspectos generales, una actividad práctica número 1, esto implica que nosotros esta actividad generalmente la desarrolla con el profesor de práctica, y generalmente la actividad práctica cambia de un año para el otro, ¿no? O sea que esta que figura como actividad práctica así no necesariamente significa que la van a realizar con el profesor. Eso ya, las actividades prácticas las van a ver concretamente con el profesor en las clases prácticas. Cuando yo hablo de clases presenciales, como es el caso, virtuales, como en este caso, es porque todavía la presencialidad está muy remota. No sabemos cómo va a estar. Generalmente, si se va a dar. Generalmente lo que están haciendo es que las aulas que están habilitadas se las en épocas normales, si tenía capacidad para 70 estudiantes, se considera solamente el 30% de eso, o sea que estamos hablando de 20, 21 estudiantes. No conozco si hay, excepto algunas aulas de Zoom, que pueda tener mayor cantidad de estudiantes dentro del marco de aforo como para dar una clase presencial. Por ahora, las clases de teoría las vamos a seguir manejándonos por estas vías virtuales. En las clases prácticas se va a hacer los días jueves, y eso lo van a coordinar con el profesor y con Paula para que organicen cómo va a ser la presencialidad en las prácticas, principalmente con minerales, roca o suelo. ¿Está? ¿Hay alguna pregunta de acá? Discúlpame, se cortó. Bien, bien. Así es. Nosotros... Mire, en la época de presencialidad había un colectivo. Le digo honestamente, había un colectivo. Ahora no sé si está habilitado todavía ese colectivo. Supongo que los van a habilitar.
pero no estoy seguro, no le puedo decir. Hay líneas de ómnibus regulares que entran hasta lo que es el hiper, y de ahí hay que ir caminando, será unos 300, 400 metros, hasta las instalaciones de la facultad, ahí en el parque. Yo no conozco que hayan habilitado, ¿no? Porque no sé cómo se van a manejar este tema por ahora de la presencialidad. Pero sí, nos han habilitado 2 laboratorios para trabajar en grupos de 8, ahí en el parque. Estoy viendo para habilitar un grupo menor de 5 estudiantes aquí en la central, pero la central me refiero acá en la avenida Belgrano. Así que cualquier cosa yo les estaré informando a Paula para que les informe a ustedes. ¿Está? Bueno, Sí. Si a lo mejor cabe hacer algún tipo de gestión, no sabría decirle, pero yo de mi parte voy a preguntar y vamos a ver qué es la respuesta que tengo. Bueno, vamos a continuar un poquito con esto, de esta presentación de los temas. Entonces acá tenemos algunos conceptos generales sobre el planeta Tierra y la geología para ingenieros. Luego hablamos de una geodinámica externa e interna y mencionamos un tema que es umbral de sistemas naturales. Cuando hacemos referencia a geodinámica externa o geodinámica interna, nos referimos a cómo los minerales y rocas se han generado a través de diferentes procesos que le llamamos internos porque se registran en lo que decimos interior terrestre, y donde la fuente de energía de este sistema es, por un lado, el calor terrestre o calor interno que posee la Tierra, y por otro, por la actividad de sustancias o minerales radioactivos, en lo cual su actividad natural, esa radioactividad natural, genera una suficiente liberación de calor como para fundir las rocas del interior terrestre. Entonces hablamos de geodinámica. La palabra geo, a gran sentido, hace referencia a la Tierra. Probablemente más adelante, como está ahora viajando a todos los planetas, hablarán de Marte dinámica, Venus dinámica, no sé, pero por ahora nosotros nos vamos a tener a esta geodinámica externa. Cuando hago mención a la geodinámica externa o a la geodinámica interna, estamos hablando de que hay un movimiento y por lo tanto hay alguien que genera ese movimiento o esa energía. Entonces la parte externa es una y la parte interna es otra. ¿Cuál es la parte externa? Son todos aquellos procesos que se manifiestan, se manifiesta, se lo puede apreciar por o en o cerca de la superficie terrestre.
superficie terrestre. ¿Qué es la fuente de energía de este sistema, vamos a decir, externo? Es el Sol. El Sol es el que dota de la energía suficiente a elementos que encontramos en la naturaleza y que son capaces de trasladarse hacia los continentes y de ahí volver hacia, por ejemplo, hacia las zonas oceánicas. Un ejemplo clásico, característico que ustedes tienen es el ciclo hidrológico. Muchos habrán visto, ¿es cierto? Recuerdan, en sus colegios les habrán hablado, tal vez, del ciclo hidrológico, donde esa agua que precipita sobre la superficie terrestre ha provenido de la evaporación de cuerpos de agua o de la transpiración de plantas o animales. Entonces, esa agua lo que hace es ascender a la parte, hacia las alturas, hacia distancias de 3, 4, hasta 10 kilómetros de altura. ¿Por qué? Porque se calienta el cuerpo, si es un cuerpo de agua, se evapora el agua y entonces esa agua que se evapora vence la fuerza de atracción de la gravedad y generalmente se sitúa o puede llegar a situarse hasta los 10 kilómetros de altura. Esa parte entre la superficie y esos 10 kilómetros de altura generalmente es lo que se denomina troposfera, la atmósfera o la troposfera. En esos 10 kilómetros de altura, para dar una referencia, es desde el centro de Santiago del Estero hacia el Sanjón, por darle una referencia. En esos 10 kilómetros se generan todos estos procesos externos y en la cual tienen incidencia en la superficie terrestre. Como en la superficie terrestre andamos caminando nosotros, hemos fundado ciudades, barrios, etcétera, etcétera, con todas sus obras que hemos hecho, obviamente estos procesos superficiales pueden afectar o afectarnos a nosotros. Por ejemplo, una lluvia muy intensa, es decir, en poco tiempo ha caído una gran cantidad de agua. Pues bien, esa gran cantidad de agua, ustedes habrán visto o habrán escuchado los inconvenientes que suele acarrear, y esto se va repitiendo con cierta continuidad a lo largo de toda nuestra vida. Lo hemos visto, lo hemos palpado. Entonces, estos eventos, así, a donde hay una gran intensidad de lluvia, se diferencia de aquellos eventos que regularmente llueve en determinada época del año, pero que no generan inconvenientes. Entonces, estamos analizando que hay siempre en esta asignatura vamos a ver todos estos procesos que ocurren en la superficie terrestre y que en particular a las obras de ingeniería tienen que estar previstas o realizadas previendo la posibilidad de que ocurra algún evento como este tipo, como una inundación, si es externo, o bien si hay un deslizamiento de una ladera.
también genera un problema. O si hay una fuerte tormenta que azota los litorales marítimos. Es decir, en ese momento, entonces, la construcción que ustedes vayan a realizar tiene que tener la suficiente, ¿no es cierto?, resistencia a ese evento. Para eso se requiere hacer estudios, es decir, saber cómo o cuáles pueden ser los posibles comportamientos que puedan manifestarse con un evento de este tipo. Ahora, estos eventos ocurren en la naturaleza, dentro de nuestro planeta, en distintos sitios, distintos lugares, pero muchas veces no afectan a las construcciones. Entonces, el evento en sí, hablamos de un peligro natural o un peligro geológico. Peligro geológico. Es decir, es aquel evento que puede generar determinadas modificaciones en la superficie terrestre, pero que al no haber ninguna construcción, no surge la posibilidad del riesgo. Es decir, hablamos de peligro geológico o un peligro natural y hablamos de riesgos geológicos cuando ese evento natural puede afectar a una obra en particular. Ustedes han visto las obras que hay, ¿es cierto?, sobre el río Dulce. Entonces, sobre o a través de él. Hay veces que el río Dulce ha traído mucha agua y ese gran volumen de agua proviene de precipitaciones que se dan en las serranías de Tucumán. Yo creo que nosotros tenemos que tener siempre presente, como en Santiago del Estero, la actividad de los procesos hídricos, cómo se manifiestan en el río o el agua en época de muchas precipitaciones que generan inundaciones en determinadas zonas de nuestra provincia. Este es un evento geológico, pero también implica un riesgo para las poblaciones que fueran afectadas. No quiero decir que no se puedan manifestar otros eventuales peligros geológicos. Estamos hablando de procesos externos. El otro problema que con frecuencia lo vemos, con mucha frecuencia, es que después de todo este periodo invernal, después de todo el periodo de lluvia en Santiago del Estero va desde octubre a aproximadamente a fines de abril, y es donde se concentra la mayor cantidad de precipitación. Esa precipitación o esa cantidad de lluvia, ustedes van a ver que se concentra en algunos días de los meses de octubre o noviembre o diciembre o marzo. Entonces, en esos días en que aparecen estas tormentas se pueden generar eventuales inconvenientes o afectar determinadas zonas, y muchas veces estas precipitaciones los hacen acompañado de fuertes vientos, y entonces aparece el concepto de hubo un tornado. Entonces el evento fue que esa tormenta
produjo un tornado. Tornado que puede afectar a las construcciones si no han sido debidamente contempladas la presencia de estos fuertes vientos y que pueda afectar a las edificaciones, en particular a las edificaciones con déficit de construcción, donde ustedes van a ver voladuras de techo, van a ver cortes de energía eléctrica, inundaciones asociadas, etc. Es decir, se arma entonces un impacto, genera un impacto sobre esta zona y es lo que nos genera y es lo que nosotros tratamos de explicarlo hacia ustedes para que a posteriori, cuando sean futuros ingenieros, contemplen estas situaciones. Yo, por ejemplo, no haría techos en escuelas con construcciones en seco, precisamente porque son las más endebles ante esos embates del viento. Y para hacerlo hay que hacerlo muy bien. Y significa muy bien, significa que hay que contratar, en este caso, ingenieros o eventualmente arquitectos que desarrollen los cálculos necesarios para que soporte esa estructura, el techo, esos eventuales vientos. Así que esto es un poco cuando hablamos de la geodinámica externa, es decir, todos los procesos que se dan en la superficie terrestre y que pueden dar lugar a eventos que pueden poner en peligro a las poblaciones o gente de un lugar. Cuando hablamos de una geodinámica interna, nosotros estamos sabiendo, vamos a ver, cuál es la fuente o origen de energía necesaria para que se produzcan estos eventos. Bueno, un evento que suele con frecuencia, y lo pueden ver muchas veces, son noticias periodísticas cuando hay actividad volcánica. Entra en erupción una zona, un volcán. ¿A qué le llamamos volcán? Le llamamos volcán a esa estructura que está ubicada desde el nivel de la superficie hacia arriba. Perdonen. Decía, entonces, disculpen, estoy en mi casa, entonces este perrito suele ser parte de las clases. Les decía, entonces, la geodinámica interna tiene que ver el calor terrestre. Ese calor terrestre que es suficiente como para generar estados de fusión de la roca. Es decir, hay zonas del interior terrestre en donde la roca se funde. Por cierto, esa roca fundida tiene una densidad relativa menor que la roca que lo contiene alrededor. Por lo tanto, esto siempre va a buscar o tener tendencia a escapar hacia la superficie. ¿Y dónde lo va a hacer? Y lo va a hacer a través de orificios que hay en el interior terrestre, o bien hay grietas por donde escapa este material fundido y entonces va a dar lugar a estas formaciones volcánicas. Ustedes ven que hay eventos
volcánicos que son relativamente tranquilos, otros son bastante intensos, violentos. Hay otros que constituyen solo un peligro geológico, pero no es un riesgo porque no hay poblaciones cercanas. Entonces, estamos, o ustedes, nosotros trataremos de hacerle ver cuáles son precisamente estos eventos, cómo se comportan, y obviamente estos eventos, cómo se comportan, están produciendo materiales, y esos materiales son rocas, son minerales y rocas. Sale un material incandescente en estado fundido que luego se enfría y solidifica. Si ese material ígneo que está en el interior terrestre no logra salir a la superficie, va a enfriar en el interior terrestre. Entonces, también va a dar lugar a rocas en el interior terrestre. Así que estamos viendo algunas de estas consecuencias de esta dinámica interna. El otro evento que es muy importante, y en eso tienen que estar ustedes muy fortalecidos si es que van a ir a radicarse en zonas donde se producen estos eventos, como son los terremotos. El terremoto es un evento, es una manifestación externa de un proceso interno, como lo es el volcán. El volcán es la manifestación externa de todo un proceso interno, la estructura. Eso que nosotros vemos, una montaña como un cono invertido. Entonces, ese cono invertido es el resultado de todo un proceso. Y todo ese proceso se va a ir formando entonces a través de bastantes millones de años. ¿Y qué ocurre? A lo que nosotros nos interesa es el evento. Cuando se produce el evento, siempre tienen que tener presente que se produce hoy, en presencia nuestra. Coexistimos con esos eventos. Entonces hay lugares donde estos eventos, los terremotos, se producen con más frecuencia, y son esas áreas las que requieren lo que se llaman estructuras sismos resistentes, precisamente para evitar el colapso de la estructura. ¿Qué significa el colapso? Que se destruya totalmente esa estructura. Puede dañarse. Lo que ustedes tienen que evitar es que se caiga. Ustedes vieron, por ejemplo, últimamente ha habido un terremoto hace unos días en Haití de grados 7, que es un grado fuerte a muy fuerte, entonces de magnitud, que es lo que generó un gran impacto en las poblaciones, en las construcciones, pero también en las poblaciones. Han fallecido hasta ahora más de 2.500 personas. Entonces, si ustedes no tienen estructura sismorresistente, el impacto va a ser mayor en la población si es afectada una ciudad. Por ejemplo, en el 2010 hubo un sismo de magnitud 7 en Haití y afectó a su capital. Eso ha sido un desastre, porque
muerto 250.000 personas en un instante. O sea, es un impacto muy fuerte. Nosotros estamos viendo los problemas que nos genera a nosotros esta pandemia, donde vemos la cantidad de personas y es doloroso y sigue creciendo. Y ver que en un evento hoy estoy bien y mañana estoy mal por este gran impacto de un evento como es un terremoto, donde ha producido esa cantidad de fallecimientos. Al año siguiente, en Chile se produce un sismo que tiene una magnitud 8. Esa magnitud 8 produjo, y eso que impactó en ciudades, 500 o 600 personas fallecidas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Las personas? No, las estructuras. Unas están diseñadas para soportar el evento sísmico, otras no. ¿Está? Entonces, por eso es que ustedes van a ir viendo estos temas. Bueno, sí. Bueno, el maremoto, el concepto es así. No se denomina maremoto a lo que genera un sismo, que es una gran ola que avanza sobre el continente. Se llama tsunami. Tsunami. El maremoto es aumento del nivel de agua por las mareas. Es un levantamiento relativamente lento que varía, puede ocurrir. Estos eventos ocurren prácticamente, genéricamente se le llama mareas y se llama maremoto cuando se lo asociaba a los sismos, pero en realidad el maremoto es una marea a la cual se le puede sumar una tormenta. Hay un aumento del nivel de agua y hay una tormenta fuerte, con fuertes vientos, por lo tanto ese fuerte viento puede atacar costas y puede destruir construcciones. Hace poco hubo un evento por una tormenta muy fuerte que destruyó construcciones cerca de la costa en el mar del Tuyú, aquí en Argentina. No sé si me queda en claro el tsunami o esta ola que genera el sismo se produce porque el fondo del océano se hunde. Entonces el agua se retira y por tanto ocupa el lugar de ese hundimiento, y luego de rellenado se produce una reacción, y esa reacción es esta onda que dentro del mar se lo ve como una gran sinusoide de muy largo longitud de onda. Puede tener alrededor de 200 a 1500 metros. Es decir, es una suave ola si usted está dentro de
de mar adentro. ¿Qué sucede cuando esa gran ola se desplaza, va a llegar a la costa y esa costa oficia en la parte más baja, va produciendo una ralentización de esta velocidad que tiene la onda? Y como esto va produciendo este roce en el fondo, va adquiriendo altura. ¿Por qué? Porque atrás viene todavía la energía acumulada en las sucesivas olas que vienen atrás. Entonces esto genera estos tsunamis. Japón en el 2011 destruyó una central nuclear prevista para soportar sismos, pero no el impacto de esta gran ola, que fue la que dañó a la estructura y, por cierto, generó gran contaminación nuclear. Así que, dicho esto, un poco la geología que está identificada, geología para ingeniero, yo podría decir para ingeniería. La denominación geología para ingeniero se refiere a que ustedes, estudiantes, serán futuros ingenieros y deben tener presente alguno de estos conceptos. No es que ustedes van a reemplazar al geólogo, sino que deben consultar para determinados aspectos geológicos que hacen a la construcción, por ejemplo, de un dique o de un puente, de un mismo canal, una central térmica. ¿Para qué? Para establecer los eventuales o posibles peligros geológicos que puedan tener en tal lugar. Ustedes pueden mencionar sobre nuestro río algún riesgo que pueda haber en las construcciones. ¿Qué piensan? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, es buena la observación de lo que estás diciendo, porque vos tienes que tener en consideración lo siguiente: cuando vos introduces dentro del cauce, cerca del cauce, una obra, modificas el flujo, la dirección del flujo. Entonces, si vos no contemplas esos cambios con tu obra, si bien proteges un lado, puedes producir daño en otro. Entonces, siempre es atinado, y esta es una cuestión que ustedes como estudiantes a futuros ingenieros tendrán que tener en consideración, cuál es que un río es
agente natural que realiza una serie de actividades. Por lo tanto, lo aconsejable es que se lo deje al río hacer esas actividades y no construir cerca o dentro del cauce. Y si vas a construir dentro del cauce, sea lo menos o afecte lo menos posible el flujo. Hoy, si yo les digo el río Dulce, es una corriente de agua superficial que cuando se aproxima a la ciudad de Santiago del Estero, en particular, se estrangula su circulación. ¿Y por qué? Hagan de cuenta que en vez de ser un cauce, es una manguera. Entonces, ustedes al estrangular una manguera, ¿qué pasa con el agua adentro de esa manguera? Aumenta la velocidad. Bien, aumenta la velocidad y aumenta de altura. En este caso, en el río, porque ustedes están en lo que era antes ancho, ahora lo haces angosto. Entonces, el cauce donde circula se hace más angosto. Adquiere mayor altura, el pelo de agua va a adquirir mayor altura. Y para pasar, ¿qué va a hacer? Esa mayor altura le da mayor carga hidráulica al fondo, por lo tanto excava con más facilidad el fondo. Entonces, lo ideal es no construir cerca del río, dejarlo un lugar de paseo. El río Dulce aquí lo tenemos que considerar como un gran parque para todos, un gran parque para todos. No construir en o cerca del río. No vamos a ya le digo, la primera obra que se construyó fue el hipódromo. Se estranguló el puente que estaba, el puente viejo. Tenía una gran cantidad de vanos y se lo estranguló, más o menos debe estar en la mitad de su capacidad de pasado de agua. Por lo tanto, el río siempre va a buscar la forma o el modo de pasar. Bueno, les decía, entonces estamos viendo estos conceptos generales, luego esta dinámica que tienen estos procesos, y vamos a ver que esos procesos son los que van a dar lugar a lo que están leyendo acá, a las sustancias minerales. Nosotros, cuando hablamos de sustancias minerales, nos referimos a componentes, son asociación de elementos químicos, una asociación de elementos químicos que se une bajo determinadas circunstancias por alguno de estos procesos, externos o internos. Entonces, cuando esos elementos químicos se reúnen y forman una estructura geométrica, ustedes a lo mejor, si tienen oportunidad de ver sal, que es lo más común, la sal es cloruro de sodio. Cloruro de sodio. ¿Qué es lo que es el cloruro de sodio? Una asociación de cloro y
la sal. Es una unión, se hace a través de un enlace químico, y ese enlace químico se da bajo determinadas circunstancias en determinados procesos. Por ejemplo, toda agua sabemos que tiene sustancias en solución. Habrán sentido esa palabra. Pues bien, cuando esa sustancia que está en solución, el solvente disminuye en su cantidad. Si es agua, el agua se evapora, se concentra los solutos y se unen y precipita. Y ahí está formando un componente mineral y tiene una estructura cúbica. Externamente es un cubo. Ustedes, si tienen oportunidad, vean sal gruesa y vean los pequeños cubos de cloruro de sodio, que es una asociación del cloro con el sodio. Entonces, eso es una sustancia mineral. Y esta sustancia mineral contradice a otras sustancias, a las sustancias amorfas. Es decir, cuando los minerales se forman sin una estructura interna. Entonces, todas estas ideas las vamos a ir manejando con estos conceptos sobre minerales. Vamos a ver los minerales petrográficos. Los minerales petrográficos son todos aquellos minerales que forman a las rocas. En la naturaleza, para tener una idea, hay más de 4.000 especies minerales. Nosotros vamos a ver que en las rocas existen 1, 2 o 3 minerales. O sea que esto es lo que vamos a tratar de ir viendo, cuáles son los grupos principales de minerales que forman las rocas y cuáles son algunas de sus características distintivas que permiten identificarlos como tal. Nosotros no vamos a entrar a estudios de carácter mineralógico que no escapan a esta carrera. Esto es propio de la geología, pero sí vamos a ver algunas características que presenta el mineral, cosa que ustedes lo puedan identificar con algunas propiedades que presenta. Cloruro de sodio, ustedes saben, con solo de ponérselo en la boca, van a decir, este es un sabor salado y es cloruro de sodio. El otro tema es rocas ígneas. Es decir, estamos hablando de minerales. Ahora hablamos de rocas ígneas. Cuando hablamos de rocas, es una asociación de 1, 2 o 3 minerales. Eso es una roca. Y hablamos de rocas ígneas porque estas se forman a partir de la solidificación de un fundido, que nosotros llamamos magma. Entonces ese magma puede cristalizar o enfriarse, solidificarse en el interior terrestre o en la superficie. Y si cristaliza en el interior terrestre, tiene una determinada composición o característica, y si está en la parte exterior, sobre la superficie, tiene una composición, puede ser similar, pero con otras características. Así que esta es un poco la mecánica que vamos a ir implementando. Sí.
La piedra pómez. Sí, es una piedra pómez. Es una roca. El concepto piedra significa pétreo, rígido, duro. Usted no conoce la composición química. Cuando hablamos de piedra pómez, está bien, usted dice, es una piedra pómez que tiene determinadas características, pero cuando ya conoce que todas las piedras pómez tienen esa característica y tienen esa composición, entonces hablamos de una roca que nosotros llamamos efusiva. Así que está bien, esa es una roca ígnea, pero también hay otras, ¿no? El granito, por ejemplo. Bueno, cuando esas rocas que se han formado en la superficie terrestre quedan expuestas a los elementos de la naturaleza. Entonces aquí vemos el siguiente concepto, meteorización. Es decir, toda roca que está en la superficie terrestre queda expuesta a la acción mecánica, química y bioquímica. Entonces, esta meteorización va a dar como lugar productos o nuevos minerales. Va a dar fragmentos de esa roca o bien van a dar sustancias solubles. Una roca equivalente a esa que usted dijo, piedra pómez, son los basaltos efusivas son también, que es una roca que tiene muchos contenidos de minerales de hierro, que es un color oscuro, mientras que la que usted mencionó, esa piedra pómez, es de color clarito. Entonces, esa diferenciación claro-oscuro ya está indicando que hay adentro de esta oscura otros componentes que no tiene la clara. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de dilucidar. Cuando esa roca quedó expuesta a factores meteorológicos, por ejemplo, cambios bruscos de temperatura, pueden hacer que se parta entre el día y la noche. El día 25, 30 grados, la noche 4 o 5 grados bajo cero. Entonces, esa brusca dilatación y contracción brusca puede hacer que la roca se fracture. Entonces aparece un detrito. Es el detrito. Pero a su vez, como hay humedad, puede haber humedad en el ambiente, modifica esa humedad, reacciona químicamente y modifica los minerales. Entonces, si lo modifica y reacciona químicamente, se forman nuevos minerales a partir de esa parte que reaccionó químicamente con el agua. Pero hay otras partes que esa agua la disuelve y entonces quedan en disolución en el agua. Entonces, esto vamos viendo, entonces, un poco lo que es el concepto general de la Tierra, cuáles son los procesos externos e internos, cuáles son los minerales, las rocas ígneas y cómo esas rocas ígneas pueden sufrir estos procesos de meteorización. También es parte de esta asignatura. Luego, ¿sí? ¿Cómo? Detrito. El detrito es el fragmento.
un fragmento, en este caso producido por meteorización. ¿Me explico? Por meteorización. ¿Cómo? La roca se rompe en el lugar en que está. Usted puede identificar una casa nueva de una casa abandonada, ¿sí? ¿O no? ¿Usted vio una casa nueva o una edificación nueva? Sí. ¿Y vio una edificación antigua? Aparte del estilo, cuando yo me refiero a los materiales, ¿cómo los va a ver? Por el tiempo. Usted lo dijo, más gastado por el tiempo. Es decir, todos con el tiempo vamos perdiendo juventud. ¿Qué no? Por eso yo estoy blanco y ustedes tienen el cabello bien oscurito. ¿Me siguen? Entonces, las rocas les pasa lo mismo. Y entonces, usted va a ir a su casa, por ejemplo, y va a ver una pared, a lo mejor con problemas de humedad. Esa humedad, ¿de dónde proviene? Del interior del suelo, del terreno, donde está enterrado esa pared. Si usted toma, que ve que hay humedad, pasa la mano solamente por arriba de esa, se va a desprender los granos de lo que era un revoque. Y usted no hizo nada. ¿Y quién fue? Y bueno, fue la influencia del agua. Ese es un proceso de físico, de acción física del agua. Pero también va a ver que cuando se evapora se produce una sustancia blanquecina. Y si usted la pone en la boca, esa sustancia blanquecina son sales. ¿Y dónde salieron las sales? Y salió del cemento que han usado. ¿Me explico? Las rocas les pasan los mismos procesos. Entonces el concepto de meteorización es esta idea de cómo los procesos afectan a las rocas que existen en la naturaleza. Bien, ya lo vamos a ver. Uno implica movimiento. La meteorización produjo un detrito, vino una lluvia muy intensa y lo remueve ese detrito. ¿Sí? Entonces, el detrito, al trasladarse, un minutito por favor que voy a cortar la comunicación. Bueno, disculpen, ¿no? Gracias. Les decía, entonces, esto en lo que va a hacer la erosión es desgastar, hay una acción física. El agua de un río arrastra partículas. Entonces esas partículas, en la medida que son trasladadas desde las partes de áreas de montaña hacia las partes más bajas, de la zona de Tucumán hacia hasta la laguna Mar Chiquita, las partículas se van a ir desgastando. Entonces van a sufrir proceso de erosión, de desgaste. ¿Está? Les decía, entonces la erosión, moví la palanca, a ver, ahí estamos. ¿Me siguen la imagen? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, el desgaste por el movimiento. Bueno, entonces, ahora, esos mismos materiales que han sido meteorizados
pueden transformarse en un suelo, que es lo que estamos viendo acá, suelo. Estos suelos, vamos a ver cuáles son las condiciones para que se formen esos suelos y vamos a ver algunos procesos básicos de formación del suelo. Desde el punto de vista de la edafología. La edafología es la ciencia que estudia los suelos para analizar la génesis, cómo se ha producido, por qué se ha producido, bajo qué condiciones climáticas se producen estos tipos de suelos. Es decir, ese es un concepto de suelo desde el punto de vista edafológico. Vamos a ver que el suelo en ingeniería tiene otras connotaciones. Y vamos a ver algunas de esas propiedades de los suelos. ¿Está? Cuando estos sedimentos, ese suelo, son removidos por algún agente, cuando yo digo agente, que tiene la capacidad y competencia y capacidad para trasladar fragmentos de roca o mineral. Entonces, un río tiene competencia para trasladar grandes bloques y también tiene capacidad para llevar gran cantidad de materiales. Que nosotros lo podemos ver cuando desciende el agua después de una creciente. ¿Qué vemos? Arena. ¿Esa arena de dónde ha venido? Y era granos minerales que antes estaban un poco más grandes, aguas arriba, y que con esta creciente los trasladó hasta acá, y que en la próxima creciente los va a trasladar aguas abajo, y así sucesivamente. En ese viaje se van desgastando. Aquí la zona donde recibe agua el río Dulce es la zona Laguna Mar Chiquita. ¿Y qué es la Laguna Mar Chiquita? Es un cuerpo de agua contenido en una depresión de la superficie del terreno. Una depresión, es decir, con respecto a la media del lugar, es una zona hundida. Entonces, en esa zona hundida llega el agua con esas cargas de sedimento. Estas cargas de sedimento se van a ir acomodando en las partes inferiores y en las sucesivas crecientes van a ir llegando nuevos sedimentos. ¿Qué hacen esos nuevos sedimentos? Van a ir presionando a las existentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que genera? Un grado de compactación. Los minerales que estaban sueltos como sedimentos comienzan a ser compactados, a ser endurecidos. Y ahí nace el concepto de rocas sedimentales. ¿Estamos? Vamos a ver distintos tipos de roca, detríticas, químicas, bioquímicas, y algunas de sus caracteres principales. Por último, vamos a intentar llegar a las rocas metamórficas. Por supuesto, esto requiere de un aumento de las presiones y aumento del calor terrestre. Por lo tanto, estas rocas metamórficas, junto con las primeras que vimos, ígneas, ya no se producen en la superficie o cerca de la superficie como fueron los sedimentos y las rocas sedimentarias. Estas ya las hacen a mayor profundidad. Y entonces vamos a ver que hay un aumento de presión,
hay un aumento de temperatura y hay también componentes químicos que reaccionan con la roca. Esto va a dar lugar a estas rocas metamórficas. Rocas metamórficas. Meta es cambio, morfos, forma. No se refiere forma externa solo, sino a la estructura interna. A la estructura interna. Cuando hablamos de estructura interna nos referimos a los minerales que conforman esa roca. Cambia esa estructura, la disposición de sus átomos por efecto de presión y temperatura. Pero la roca no se funde. No se funde. El entorno de formación de esta roca va entre los 200 grados centígrados y 800 grados centígrados. Es decir, las transformaciones de estos nuevos minerales lo hacen en un estado sólido plástico, pero no se funde. Porque si se funde, ya pasa a constituir un magma y cuando se solidifica, una roca ígnea. ¿Estamos? Esto constituye la primer parte de la asignatura y vamos a intentar a verlo como una descripción, lo que llamamos del macizo rocoso. Cuando hablamos de macizo rocoso, nos referimos a las rocas propiamente dichas y a discontinuidades que tiene la roca. Uno, por ejemplo, desde lejos, si vemos un área de montaña, para nosotros lo vemos como una unidad. Sin embargo, en la medida en que nos vamos acercando, vemos que esa unidad se subdivide en unidades menores, en serranías menores, otras más altas, otras más pequeñas, pero si a su vez nos vamos acercando a esa serranía o a esa sierra, vamos a identificar que aparecen partes que son macizas, compactas, pero también hay grietas que separan. Ese conjunto es lo que nosotros llamamos macizo rocoso y nosotros este tema lo vamos a ver así a vuelo de pájaro, a pesar de todos los temas, los puntos que acá se dice, porque esto ya es para profundizar previa a cualquier eventual obra que se quiera hacer en tal lugar donde haya estos macizos rocosos. Si es un suelo, ya ustedes van a tener una asignatura mecánica de los suelos, a donde les van a explicar con mayor detalle cómo abordar el estudio de esos suelos. Y finalmente vamos a ver los procesos que se denominan remoción de masa, agua de escorrentía o agua de lluvia, el agua subterránea, fundamentalmente. Mencionamos otros agentes, como son los litorales, los glaciares y viento. Otros agentes que modifican la superficie terrestre. Luego, el vulcanismo, cómo las rocas se pueden agrupar en lo que nosotros llamamos fracturas y pliegues, y cómo esas estructuras se pueden romper y producir los terremotos. Y por último, una breve descripción de la cartografía del lugar. Bueno. Aquí vamos a interrumpir la actividad de hoy. Yo hoy no voy a pasar asistencia. Creo que no es parte de esta, pero me gustaría
después que en las próximas clases instrumentar una forma de dar asistencia para que tomarlo como eventualmente nota de concepto, que las uso o las empleo para las actividades prácticas, llegado el caso, si se necesitan, en los parciales que tienen que ser, que van a ser evaluados. Los parciales, van a ver, hay dos parciales, uno corresponde a la primera parte de todo lo que son materiales, conceptos generales y materiales roca, suelo, y después una segunda parte donde se analizan los procesos geológicos fundamentalmente. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que ustedes quieran evacuar en este momento? No. Acá la regularidad es la parte práctica, lo cual a mí me sirve la presencia de ustedes para evaluar, bueno, estos estudiantes, yo los considero a ustedes estudiantes, no los considero alumnos, ya dejaron de ser alumnos de la primaria o de la secundaria, por lo menos hasta el tercer año, donde van recibiendo un montón de cosas. Acá ustedes son ustedes tienen que usar su intelecto para entender esta asignatura, por lo tanto apelo a la responsabilidad de ustedes. Yo creo que es feo esta situación de no presencialidad, pero bueno, uno trata de brindar lo mejor posible los conocimientos para ustedes. Estamos sobre lo que hemos hablado o lo que he hablado. ¿Les queda claro sobre la asignatura, las características que tiene, cómo está estructurado? Yo voy a habilitar el CUP para que ustedes puedan inscribirse y tener acceso. Esto me lo han habilitado esta mañana, anoche, a la asignatura 2021. Entonces no quiero mezclar las cohortes del 2020 con el 21, por eso solicité la habilitación de esta nueva cohorte. Así que mañana ustedes estarían ya en condiciones de inscribirse. ¿Alguna otra pregunta? La bibliografía está disponible en el CUP, ¿no? Yo generalmente, todos sus compañeros usan el libro de Ciencias de la Tierra de Tarbut y Luchem. No es el único que hay. Sí es el único que está o pueden acceder ustedes, pero no es el único. En la biblioteca de la universidad hay físicamente otro libro. Hay una geología física de Arthur y Doris Holm, que es muy explícita sobre muchos de estos temas que yo estoy aquí mencionando. Hay una geología de Leeds, geología física de Leeds y Hudson también, que es de acceso a ustedes. Una geología es un libro clásico,
que es Petrología de Petersen y Leanza. Son dos autores argentinos, que es una publicación que la pueden consultar en el Departamento de Geología y Geotecnia en la Central, ¿no? Es un libro muy sencillo para ver todas estas apreciaciones de minerales, roca, bastante completo. Por supuesto, es un libro de sus años, pero sirve complementariamente a los libros de Ciencias de la Tierra o de Geología Física de Hall. ¿Está? De todos modos, en la planificación que está en el CUB, ahí figuran todos los libros para que podrían llegar a acceder. De todos modos, para cada tema ustedes van a ver que hay apuntes, creo que hay información como para que ustedes lean y saquen sus conclusiones en base a ¿qué? A la planificación, a los temas que uno pregunta en el examen, llegado su momento, que están en el programa de estudio. ¿Está? Bueno, quedamos acá. Yo voy a interrumpir la clase ahora y mañana que era para organizar las actividades prácticas, mañana yo lo voy a usar como avanzar en la parte teórica y recién el próximo jueves empezarían ustedes con la primer parte práctica. ¿Está? Así que, bueno, un gusto. Espero que cualquier cosa, ya les vuelvo a reiterar, se comunican con Paula, y mañana nos veríamos a las 17 horas. ¿Oye? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.